¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La guerra de los últimos días en el Partido Socialista se ha convertido este miércoles en un auténtico esperpento. Pedro Sánchez no se va, se aferra a su cargo, se atrinchera en la sede de la calle Ferraz, a pesar de que le ha dimitido la mayoría de su ejecutiva. Los críticos consideraban que con esta estratagema, calcada por cierto de la que promovió Óscar López para echar a Julio Villarrubia de la Secretaría General del PSOE en Castilla y León, insisten en que debe marcharse, pero él se queda, y entre unos y otros lo que están haciendo es poner al borde del precipicio a un partido con más de 130 años de historia. La rebelión ya se ha consumado y su mensajero ha sido el hombre de confianza de Susana Díaz en Madrid. Antonio Prada salía por el garaje de la sede socialista junto a la madrileña Eva Matarín, después de presentar las renuncias de 17 miembros de la Ejecutiva con la intención de nombrar una gestora e impedir la celebración del Consejo Federal de este sábado en el que se iba a votar la propuesta de primarias de Sánchez y así provocar la caída del secretario general. Pero la dirección socialista ha dado la vuelta a la situación interpretando los estatutos. Según los estatutos y normas del partido, el próximo Comité Federal lo que tiene que hacer es convocar un Congreso Federal extraordinario para que en el PSOE las decisiones las tomen los militantes. De este modo Sánchez no solo no se va, sino que consigue lo que quería. Y el secretario general del PSOE, elegido por los militantes, es Pedro Sánchez. Como buena defensa también ha habido ataque, dirigido a Susana Díaz. Yo me pregunto si quienes temen a los militantes o no quieren que los militantes hablen, pueden dirigir el Partido Socialista. Convocarán el Comité Federal este jueves en una reunión de la Ejecutiva sin los 17 dimisionarios, para enfado monumental del portavoz de los críticos. El compañero Luena no puede hacer de juez y parte ni convocar una Ejecutiva que ya no se puede convocar. Creemos que es una absoluta arbitrariedad y por eso venimos a denunciarla y a decirle que se restablezca la normalidad y la ley dentro del Partido Socialista. Dejaba claro que diga lo que diga Ferraz, la batalla está servida. Pues ya lo ven, a estas horas el Partido Socialista, más que un partido, es la casa de los líos, porque los críticos no reconocen la autoridad de la actual dirección y la actual dirección se considera legitimada para continuar y reunir mañana a los miembros que todavía quedan en ese comité ejecutivo y seguir con sus pasos. En fin, ¿y qué creen mis tertulianos de esta noche? Pablo Lago, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas José Luis Martín, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Menuda jornada más entretenida que hemos tenido. ¿Qué creéis vosotros? ¿Eso no es secretario general todavía? Vamos a ver, siguiendo las mismas tesis de la propia Ejecutiva, de Pedro Sánchez, en la Ejecutiva en la que participa Óscar López, es miembro de esa comisión ejecutiva. Hay que recordar el caso de Castilla y León en 2014, donde dimitió la mitad más uno de los integrantes de la comisión ejecutiva regional de Castilla y León y automáticamente se dio por disuelta esa ejecutiva y se dejó sin funciones al secretario general, que era Julio Villarrubia, y se formó una gestora. Es cierto que el artículo ese del que cita Óscar Luena lo interpreta según entiende el que lo quiere interpretar, porque ese artículo ya fue interpretado precisamente por la Ejecutiva Federal, en aquel momento era Rubalcaba el secretario general, pero no hay que olvidar que era Óscar López, el secretario de organización, y se interpretó ese artículo y además se dejó por escrita la interpretación precisamente para disolver la Ejecutiva Regional de Castilla y León, lo cual queda muy claro. Yo en cualquier caso creo que si Pedro Sánchez tenía alguna defensa después del espectáculo que ha dado, interpretando las normas a su gusto, las normas que son las suyas propias, Luena o Sánchez, después del espectáculo que ha dado Luena en la rueda de prensa, me parece estrambótico, porque aludir por ejemplo, a los militantes, que le pregunten a los militantes de Palencia cuando se eligieron como diputado, como candidato al Congreso a Julio Villarrubia y lo tumbó la Ejecutiva, que pregunten en Ávila, donde hay una gestora desde hace año y medio, que pregunten en Galicia, que pregunten en Madrid, donde hay gestoras, porque la Ejecutiva Federal quería tener el control que no tenía sobre esos órganos. Una primera valoración. Hombre, es verdad que el estatuto, los estatutos del Partido Socialista, en ese punto concreto debe ser bastante interpretable, ¿no? Ahí los críticos agarran a una interpretación, los oficialistas a otra. Pero es verdad, y lo decías tú, Pablo, lo que ocurrió en Castilla y León, lo que ocurrió en Ávila, siempre que hay una dimisión en bloque de una mayoría de una ejecutiva, a renglón seguido hay una gestora. Es la gestora la que encarrila el siguiente proceso, ya sea un congreso, sea lo que fuere. No se entiende que ahora se agarren los oficialistas, Pedro Sánchez, a trinchere, a seguir queriendo ser la dirección del partido.
Y digo aún más, es decir, cuando te agarras ya a algo así, a una interpretación para quedarte, la cosa es muy triste, ¿no? Sí, es decir, al final Pedro Sánchez ha conseguido que el Partido Socialista consiga los peores resultados de la historia, que el partido esté más dividido que nunca. ¿Qué tiene que pasar en este partido para que Pedro Sánchez se salga de su despacho, ¿no? Que le arda la silla o en fin? Pues Luis, además esto que es que está interpretado, ese artículo ya está interpretado precisamente a raíz del caso de Castilla y León. Sí, pero hay que ir a una cuestión más de fondo, hay que olvidarse de la interpretación del estatuto, hay que ir a realmente que su ejecutiva no le quiere, su grupo parlamentario no le quiere. Al final con las sentencias, con los dictámenes, ha quedado por escrito además en Ferraz. Yo no he entendido nada de lo de Óscar Luena. Y hoy muchos le recordaban a César Luena que él hizo exactamente lo mismo en La Rioja. Bueno, en Galicia, en Ávila ahora mismo, pero en Palencia, en la elección de diputados, es que podemos irnos a cualquier sitio. Sí, la verdad que salude a Ernesto Escapa, que ha venido también con los periódicos. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Y muchos de ellos, se ocupan también de todo este jaleo. Esperpento, decía yo, ya más que guerra abierta en el Partido Socialista. Léenos la prensa, pero también te voy a pedir rapidez porque ya ves el trabajo que tenemos por delante. Sí, mira, empezamos con el diario ABC, que abre sus páginas de Castilla y León con este lío nacional en el que existe una cuña, una raíz de Castilla y León. Los críticos del PSOE copian de Castilla y León y hacen un Óscar López a Sánchez. Y también destaca las declaraciones del que fue secretario de la víctima abulense, Tomás Blanco, que declara que no le pareció decente entonces y tampoco ahora. Diario de Burgos, el PSOE salta por los aires y Sánchez se enroca en su cargo. Diario de León, la ejecutiva del PSOE se revela para forzar la caída de Sánchez. Diario de Valladolid, El Mundo, Renfe y Adif adelantarán 65,2 millones de euros de la deuda del soterramiento y la sociedad de alta velocidad va a pedir 3 meses más de prórroga a los bancos que supondrán un coste añadido de 4,5 millones de intereses. El ayuntamiento tratará de vender suelo de Farnesio. Diario Palentino destaca en su primera la imagen de la Comisión de Coordinación Territorial que reunió con el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en Palencia, a los 9 delegados territoriales y anunció la creación, antes del próximo verano, de un órgano de diálogo civil y democracia participativa. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera también un trágico suceso ocurrido hoy. Muere un operario de Accor, la azucarera, en un accidente en su primer día de trabajo en Olmedo. El vecino de Matapozuelos, de 40 años, cayó a una tolva cuando manipulaba azúcar en un silo. Diario La Razón, el diálogo social avanza con paso firme en la creación de empleo. Y Diario de Soria destaca en su primera que Aleya releva a Bionatur y venderá sus primeras rosas ya en marzo. La firma tiene en Soria el 15% del total de la superficie mundial dedicada a la flor Red Naomi. Bueno, esos son los titulares y las noticias más destacadas, algunas de las noticias más destacadas que vamos a poder leer mañana, evidentemente, pero seguimos con el lío de los socialistas porque más allá de los muros de Ferraz, la tarde se ha vivido con mucha expectación. Desde Podemos califican la dimisión en bloque de fraude democrático y lamentan que así se esté más cerca de un gobierno del PP en coalición con el PSOE y Ciudadanos. Desde las filas populares piden que se aclare la situación lo antes posible para avanzar, dicen, hacia la gobernabilidad. Se ha consumado lo que a nuestro juicio es una suerte de golpe de régimen y desgraciadamente estamos un paso más cerca hoy de que gobierne el Partido Popular, de que gobiernen las políticas de austeridad y en contra de la mayoría social de nuestro país. Estamos deseando que cuanto antes se aclare la situación y que haya una posición que permita que empiece a andar la legislatura. Yo creo que no hay tiempo que perder y confiamos en que cuanto antes pues sepamos, en boca del secretario general del Partido Socialista, si finalmente nos vemos abocados a las terceras elecciones. El caso es que la batalla de este miércoles comenzaba al amanecer, cuando conocíamos unas declaraciones de Felipe González en las que acusaba a Sánchez de mentirle. El expresidente aseguraba que el todavía secretario general socialista le dijo que iban a abstenerse en la segunda sesión de investidura de Rajoy. Después, Sánchez situaba a Felipe entre los partidarios de esa abstención y retaba a Susana Díaz. Y el 29 de junio me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación
pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y la verdad es que me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. Yo respeto las opiniones de Felipe González como exdirigente del Partido Socialista, pero las decisiones las toma esta ejecutiva y las tomo yo en primera persona, que es el secretario general. Pues así están las cosas, desde primera hora, ¿eh? Yo no sé si al final ha sido Felipe González el que ha encendido la última mecha, si quedaba alguna mecha por prender. No creo que sea una mecha eso, porque la frustración de Felipe González debe ser en diferido, porque ha tardado un mes en contarlo esto, que le había dicho Pedro Sánchez solamente, ha tardado un mes. Yo creo que esto es una estrategia de los críticos, que simplemente es una respuesta, yo creo, a la estrategia envalentonada de Pedro Sánchez, con la que inició la semana y que la tenía prevista tras el presunto fiasco de las gallegas y de las, y de las vascas. También, Pablo, yo creo que una deslealtad importante de Felipe González, es decir, una conversación privada no se debe... Vuelvo a decir que ha tardado solo un mes en contarlo, o sea que tan frustrado no debía estar el Felipe González. Bueno, sabemos la relación que Felipe González y Pedro Sánchez, en fin, no era especialmente buena, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso puede ser la gota que ha colmado el vaso, pero es que si nos fijamos en lo que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos meses, yo voy a decir, los peores resultados de la historia del Partido Socialista. En fin, ha permitido, entre comillas, el sorpaso en algunos territorios de otras organizaciones de izquierdas, como en el caso de Galicia. Bueno, ha radicalizado al partido, en fin, perdiendo, como hoy han dicho algunos varones regionales, la esencia del propio Partido Socialista. Esa imagen penosa de división, de luchas fratricidas, de luchas cainistas, y luego sobre todo esa soberbia y esa yo personal de supervivencia, bueno, pues estaba llevando al Partido Socialista a una situación muy penosa. Es decir, más allá que lo que yo creo que es lo importante a partir de ahora, de ver quién va a conformar el gobierno, qué va a pasar ahora si una gestora es la que tiene que negociar, si tiene que negociar Pedro Sánchez, yo creo que ahí está la clave. Ver también las fechas, ¿no? A partir de mañana veremos qué fechas tenemos para ese Comité Federal, para ese Congreso Extraordinario. En fin, yo creo que es lo que más nos tiene que preocupar. Os plantearé luego, pero quiero retomar lo que decía Ernesto Escapa, que acusaba de desleal a Felipe González, pero en esta duda en torno a las deslealtades, ¿quién es más desleal? ¿Uno que revela una conversación privada u otro que le miente a alguien diciendo algo que al final no acaba haciendo? Bueno, yo creo que Felipe González ha tenido varios comités federales a los que debería haber acudido porque es miembro nato, para expresar allí lo que tenga que expresar y cuáles sus posturas. En vez de expresarla por los medios de comunicación afines, expresarla en el sitio que tiene que expresarla. Pero igual no te puedes imaginar que te mienta tu propio secretario general, ¿no? Bueno, habría que saber. Yo es que ya no sé a quién... Tampoco yo sé a quién creer. ¿Cuándo fue la votación? Es que ha pasado un mes. Sí, ha pasado tiempo. Es decir, claro, evidentemente esto forma parte de una estrategia, insisto, una estrategia desatada por Pedro Sánchez por el envalentamiento que tenía. Además, más o menos lo decía José Luis hace un momento, Pedro Sánchez ahora pretende victimizarse, ¿no? Presentarse como víctima, que es lo único que le queda ya para, en esa estrategia de tierra quemada, llevarse todo por delante y a todos por delante. Pero evidentemente Pedro Sánchez no tiene un problema con los varones de su partido, ni siquiera con los representantes de su partido, con los secretarios regionales de su partido. Tiene un problema con las urnas. Que es que no nos olvidemos de eso. El problema que tiene Pedro Sánchez es que los ciudadanos no le votan. Y además de no votarle, cada vez le votan menos, porque ha ido asistiendo a votación tras votación. Entonces, no vale el argumento de tenemos que hablar de la militancia, no, si es que han hablado las urnas, y para su desgracia, las urnas le han dicho que los ciudadanos no confían en él, ni le dan los votos. Ha conseguido Pablo, los dos peores resultados de la historia, y luego en Galicia la candidatura fue un empeño de él, con lo cual tiene que asumir la responsabilidad, porque el PSOE gallego, por ejemplo, el alcalde de Vigo, que no es sospechoso, no sospechoso en cuanto a ganar elecciones. Pero claro, luego los críticos, hay que ver una cosa, que los críticos del Partido Socialista tienen una autoridad moral que no tiene Pedro Sánchez, y que son gente que gana elecciones. No gana votaciones de militantes, ni gana ejecutivas, ni gana de cosas, gana elecciones. La altura moral que yo creo que, por ejemplo, tiene Paje con Pedro Sánchez, yo creo que todavía tiene mucha distancia, la que tiene Susana Díez, la que tiene Abel Caballero. Es decir, estamos hablando de gente que ha ganado elecciones. Sin embargo, además, a Pedro Sánchez, las únicas alianzas que tiene son los que han ido cosechando los peores resultados de la historia, como es el caso en Castilla y León, por ejemplo, de Luis Tudán, que el único apoyo que tiene importante electoral es el de Mallorca. Fíjate cómo está el Partido Socialista, y no estoy hablando de situaciones estratégicas, estoy hablando de los resultados electorales. El
País Vasco, es el único apoyo que tiene. Sí, yo creo que además tiene un problema. Se han obsesionado demasiado el Partido Socialista con la militancia y, bueno, que responden, por supuesto, a sus militantes, pero si en una urna metemos los militantes del Partido Socialista, no suman un escaño en el Congreso de los Diputados. Quiero decir, tienen que ser los votantes, y los votantes son los ciudadanos, y es a ellos a los que no se les está escuchando, porque, como decía Pablo, se están perdiendo votos y votos y votos. Más allá de, yo creo, a mí no me gustan estas malas artes de una dimisión por sorpresa en bloque, como ocurrió, como hemos recordado aquí con Julio Villarrubia, aquella tarde de viernes. Esto es un lío de vodevil. Sí, al final yo creo que es verdad que es mejor dar la cara, y yo creo que el sábado en el Comité Federal podía haber sido el mejor pulsómetro para ver cómo estaban medidas las fuerzas y no recurrir a esto que a mí me parece pues propio de otros tiempos. Que no me resisto a leeros el editorial del País, lleva unos cuantos editoriales seguidos dándole una cera considerable a Pedro Sánchez, un periódico tan cercano a las tesis del Partido Socialista desde hace ya muchos años. El caso es que dice en un párrafo... Desde hace muchos años ya no, no desde dices, siempre. ¿no? Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso. Eso mismo salvar parecido el PSOE. se lo dedicaba al País en su momento a Josep Borrell. Sí, cuando hacía la campaña a favor de Almunia y en contra de Borrell. Y alguien se encargó de, claro, al final de dinamitar a Yo Borrell. en este caso las palabras de de... insensato y irresponsable, yo era responsable, sí, las añado porque se está comportando como un irresponsable. Hoy, por ejemplo, tampoco entiendo por qué no ha comparecido él, porque a quien le afecta fundamentalmente las 27 dimisiones es a él. No sé por qué ha comparecido Luna y se ha escondido, incluso ha suspendido una entrevista que tenía concertada con una televisión, sí. con Pedro Piqueras. No entiendo, como tampoco entiendo cómo no ha salido a dar alguna explicación el secretario de una crisis de este calibre, el secretario regional de Castilla y León, por ejemplo. Se han escondido, y estaban totalmente todos escondidos, pero escondidos públicamente y en las redes sociales. Ya sabéis que muchas veces tenemos que recurrir a Twitter, ¿no?, para poder buscar un titular a veces. Sí, o sabes la reacción. Absolutamente nadie, ni Ana Sánchez, ni Luis Tudanca. Que ha dado la cara y ha hablado y ha dicho lo que pensaba. Yo creo que de todas formas también creo que esto es una oportunidad, si se quiere ver desde un lado positivo y optimista, para ese reforzamiento, esa refundación, ¿no?, que muchos hablan del partido, ¿no?, de volver a crear ese partido, que recupere esa socialdemocracia, si es que existe, ese partido de centro-izquierda, ese partido moderado, con visión de Estado, que hasta ahora hemos visto que con Pedro Sánchez era imposible, y yo no sé si será el momento. Pero ¿quién asume el liderazgo? Porque Susana Díez va a quedar tan tocada como quedó, yo creo que Óscar López, cuando hubo la sonada aquí en Castilla y León. Pues yo creo que Susana Díaz o alguna colita de Susana Díaz son los que tendrán que dar la cara y son los que tendrán que dar el paso. Es decir, esto no se hace de forma gratuita. Óscar López dio la espantada porque él daba la espantada a cada momento que podía, pero Susana Díaz yo creo que ahora sí que es el momento de la valentía. Yo entendía hoy a Óscar Puente cuando decía en Antena 3 Televisión, es que, claro, se quiere acabar con la cabeza del Partido Socialista, pero aquí nadie ha dicho voy a ser yo. Sabemos quiénes son los críticos, sabemos quiénes lideran a esos críticos, pero Susana Díez debería... Pero hay gente, yo creo que la dirigente andaluza, que está prácticamente invalidada para cualquier proyecto de futuro, precisamente por el lastre que arrastra con el caso de los ERE, que es el caso de corrupción más grave de la democracia española. Bueno, cuando hemos visto todo lo que ocurría, todo ese espectáculo que ocurría esta tarde en la sede del PSOE en Ferraz, por los periodistas de esta tierra hemos sufrido un déjà vu, porque un episodio como ese ya lo habíamos vivido en casa, lo hemos estado recordando, ya saben, cuando Óscar López, uno de los fieles de Pedro Sánchez, dinamitó a Julio Villarrubia, forzando también la dimisión de la mayoría de la Ejecutiva. Lo recordamos. No es la primera vez que el PSOE sufre una crisis similar. 30 de mayo de 2014, se reúne la Ejecutiva de Castilla y León, caras serias ante las cámaras y a metros de distancia el secretario general y el portavoz en las Cortes. Los críticos, liderados por Óscar López, quieren que Julio Villarrubia dé voz a los militantes en un congreso extraordinario en julio, pero él se niega y solo admite convocar un comité autonómico. Nada más terminar la reunión. Yo soy secretario de organización del partido, hay que hacer un buen proceso. Los afines a López recogen en plena calle las firmas necesarias para reventar la Ejecutiva y vuelven de nuevo a la sede para entregarlas. Lo hace Ana Redondo, hoy una de las concejalas de Óscar Puente, fiel a Sánchez, y Villarrubia se ve obligado a cesar. Pero no contaba con la deslealtad. Cargando contra López. Y esta persona o personaje que tanto daño ha hecho a nivel nacional con sus comportamientos. Una gestora se hizo cargo entonces del partido.
Hoy el damnificado por aquella maniobra de Óscar López, Julio Villarrubia, aseguraba que lo que ha ocurrido hoy no es exactamente igual a lo que le ocurrió a él. Dice que en su caso heredó una ejecutiva. Y sobre la dimisión en bloque también ha hablado el alcalde de Valladolid, convertido en portavoz de los que defienden a Sánchez en Castilla y León, a falta, como decía Pablo, de que hable el secretario general Luis Tudanca, que ni pío. Óscar Puente no cree que las dos maniobras se puedan comparar. No me alegro de lo que ha pasado porque es malo, es un deterioro que va a costar remontar, pero para mí es un punto de inflexión necesario. Tenía que haber dimitido él, esperar a que te echen los propios que has elegido en tu propia comisión ejecutiva es lamentable, pero yo creo que es el punto de inflexión para recuperar la esperanza, por un lado, y recuperar democráticamente por todos los militantes una orientación que vuelva a preocuparse de los problemas de la gente. He escuchado a alguien que andaba haciendo comparaciones con el caso de la Ejecutiva Autonómica de Castilla y León, del compañero Julio Villarrubia, y es que este es el caso completamente inverso. Entonces la Ejecutiva fuerza una dimisión porque el secretario general se niega a convocar un congreso para dirimir las diferencias que entonces había en el partido. En este caso estamos ante el caso exactamente opuesto. Es que el secretario general ya ha decidido poner en manos de la militancia, de toda la militancia del partido, la situación del partido en cuanto a la línea política a seguir y el liderazgo. Por tanto, no entiendo que se pretenda cortocircuitar a los militantes con una dimisión en una ejecutiva. Bueno, este miércoles publicabais en El Mundo que Julio Villarrubia y también Miriam Andrés, la secretaria provincial del PSOE en Palencia, habían promovido una reunión mañana en Laguna de los críticos contra a Pedro Sánchez. Me imagino que ya esa reunión, con lo que ha pasado hoy, no tiene demasiado la sentido. reunión mañana lo publicamos, se ha suspendido. Por eso. Dicen que no les parece oportuno, que parecerá una celebración, pero aparte yo creo que esa reunión la iban a intentar suspender desde Andalucía, porque evidentemente se ha dado cuenta gente en Castilla y León, los afines a la zona 10, que no puede ser Julio Villarrubia la imagen de una regeneración en Castilla y León. Si van al siguiente paso, que el siguiente paso pueden ser seguir cayendo otras torres regionales, si cae la torre federal. ¿Y cómo están las fuerzas en este momento? Porque también hablabais vosotros en el ABC con algunos de los dirigentes, algunos se suponía que eran igual más cercanos a Pedro Sánchez, Hombre, yo o creo que también a Óscar López, pero parece que alguno está cambiando de... Ha hecho decantarse de a muchos, ¿no? Nosotros publicamos tres ejemplos muy claros, que es Pedro José Muñoz, que es Carlos Martínez, el alcalde de Soria y secretario provincial de Soria, y Fernando Pablos, secretario provincial de Salamanca. Tres personas, en teoría, cercanas o que han jugado a esa neutralidad, pero bueno, más cercanas a Tudanca, digamos, que estos días claramente se han decantado por ir en contra de la deriva que estaba llevando Pedro Sánchez. Yo, volviendo a lo de la fórmula de la dimisión en la Ejecutiva, la fórmula es idéntica. La fórmula es idéntica, mayoría más uno. Es verdad que el objetivo en el caso de Villarrubia era que no quería convocar un congreso extraordinario, pero yo quiero saber qué opina Óscar López de todo esto. Él fue el urdidor, por supuesto, de que se desplomara y de ese golpe de Estado en la Ejecutiva regional, pero también en Ávila. En Ávila, recordar, cuando el secretario provincial, Tomás Blanco, empezó a ser, digamos, más amiguito de Julio Villarrubia, buscó la fórmula maquiavélica que siempre tenía en su cabeza Óscar López para también, bueno, pues favorecer esa dimisión en bloque de la Ejecutiva Socialista, que a día de hoy, después de 2 años, siguen una gestora, cosa que también habrá que preguntar por qué. Pero es verdad que esto al final afecta, por supuesto, también a Luis Tudanca. Luis Tudanca ha sido el máximo defensor de Pedro Sánchez durante estos últimos meses. Cuando Pedro Sánchez decía que no quería gobernar, él decía que sí, y ahora vamos a ver cómo se debilita. Yo creo que los críticos en Castilla y León, que son muchos, que me atrevería a decir casi, si contamos por provincias, tienen más críticos que oficialistas, pueden llegar a pedir también la cabeza de Luis Tudanca, y esto se abre una nueva brecha y una nueva herida en el PSOE de Castilla y León. Se puede contabilizar numéricamente los miembros del Comité Federal, los miembros regionales de Castilla y León del Comité Federal. 12 son contrarios a Pedro Sánchez y 6, mañana lo publicamos nosotros en El Mundo, con nombres y apellidos, y 6 son favorables a Pedro Sánchez. Es decir, está claro que el sector crítico ahora mismo es mayoritario,
midiendo los miembros del Comité Federal. Él ha fiado su futuro desde el primer momento a Pedro Sánchez, porque yo creo que es el varón territorial que más ha defendido la figura de Pedro Sánchez y todo lo que hacía. En fin, algunos hemos visto, pero es que Luis Tudanca ha sido incluso a veces el portavoz de Pedro Sánchez en algunos temas, ¿no? Bueno, no pronostiquemos lo que puede pasar aquí en Castilla y León, que eso todavía está por venir, pero ¿os atrevéis a hacer algún pronóstico sobre lo que puede pasar en la dirección federal? Es decir, mañana dice César Luena que se va a reunir al comité ejecutivo, a los que quedan de la ejecutiva, a los 18 que siguen siendo fieles a... 18 16, ya no recuerdo exactamente el nombre. El número exacto, 16. 17, que son exactamente 17 fieles. han dimitido y quedarán 16. Eso es, 16, que son fieles todavía a Pedro Sánchez. Bueno, y que se vamos a ver mañana por la pasos. mañana si siguen 16 fieles. Por eso, porque me imagino que esto igual hace reaccionar a más de uno, ¿no? Sin ir más lejos, el pueblo de Pachi López estaba ahí entre Pinto y Valdemoro. No me rocambolesco, es que esto es inédito, esto no ha pasado nunca. Hombre, hay un comité de garantías, ¿no?, que será el que tendrá que decir si esto es legal o no es legal, es decir, si mañana este comité ejecutivo mermado tiene alguna potestad o tiene alguna legalidad como para tomar decisiones, para llevarla luego al Comité Federal y al Congreso Extraordinario. Yo, sinceramente, en fin, los estatutos del PSOE son interpretables, entonces, quiero decir, ahí alguien tiene que haber sensato que tenga que decidir si lo de mañana se permite, si no se permite. En cualquier caso es volver otra vez a esa división interna, a ese enfrentamiento y a esa imagen que queda penosa. bien sensato todavía en el PSOE? No, yo aquí lo triste es saber cómo va a gestionar Pedro Sánchez su agonía y su grupo, cómo va a gestionar la agonía, porque... Pero no es una agonía de ahora. Pedro Sánchez entró en agonía básicamente o en paliativos el 26 de junio. Y eso se ha ido acrecentando, porque claro, insisto, es que a Pedro Sánchez le han abandonado las urnas, los ciudadanos, pero es que también Pedro Sánchez ha intentado lo del gobierno y fracasó, es decir, en favor de las tesis de los críticos, más allá de que hayan usado las formas un tanto, formas que en cualquier caso lo contemplan los estatutos de su partido, pueden parecer medio golpistas, legales, puede ser, pero lo contemplan los estatutos, el Estado de Derecho, pero es verdad que claro, igual también se han cansado porque lo ha intentado todo y claro, las cosas no son eternas ni infinitas en el tiempo, se ha presentado 2 veces, ha cosechado los 2 peores resultados, ha intentado formar el gobierno y ha fracasado, es decir, claro, el argumento dice, oye, esto no puede ser, todo tiene que tener en el tiempo y en el espacio un objetivo. Sí. A lo mejor también eso es razonable. De todas formas, Pablo, yo creo que no podemos... Pero que este chico acabará mal, eso sí lo creo. Uno le reprocha que habla más con el bocachancla de Revilla que con algunos de sus varones regionales. Y Fernández Vara le recriminaba precisamente lo que no podemos olvidar es de qué grupo arropa a Pedro Sánchez. ¿Quién es esta gente? Esta gente son los... fontaneros de Pepiño y los de la operación aquella urdida por Balbás, el de Torquemada, el palentino de Torquemada, para ganar el Congreso de Zapatero, contando con los del Tamayazo. Es decir, todos tienen y claro, algo que ese tipo, gente que además ha perdido, de derivas al final acaban... Claro, no es lo mismo la autoridad moral de Paje que la que pueda tener Luis Tudanca, es que Paje es un miembro destacado del Partido Socialista que ha ganado un montón de elecciones, y mayorías absolutas, en Toledo, en Castilla-La Mancha. Y claro, Tudanca, ¿con qué se presenta? ¿Con qué te presentas? ¿Con qué has ganado un congreso? Claro, porque aquí la pregunta también es saber si es el poder por el poder. Es decir, el objetivo de Pedro Sánchez es perpetuarse como secretario general del PSOE. Se entiende que habrá gente que quiera que sea el PSOE un medio para llegar al gobierno y cambiar las cosas. Y está la supervivencia. Claro, y yo creo que también, Pablo, que este episodio, este vodevil de hoy por la mañana, lo que supone es el epitafio de las primarias. Es decir, las 2 experiencias de primarias que ha habido en el Partido Socialista, la de Borrell, que acabó como acabó por lo que acabó, y esta, yo creo que desacreditan ese tipo de procesos. Son distintos casos, Yo creo que en política a Borrell no le dejaron ni presentarse. Hay que morir dignamente. Pero a Borrell no le dejaron ni presentarse. Yo estaba completamente seguro que el sábado Pedro Sánchez se iba a hacer el harakiri en el Comité Federal. Estaba completamente seguro porque, por lo que se veía, las fuerzas críticas, pero es que no ha llegado a la plaza pública a morir. En la calle adyacente le han matado. En fin, un poco de dignidad. Que ya saben, a partir de este miércoles la guerra en el PSOE se ha convertido en el vodevil, el esperpento del Partido Socialista, y de él seguiremos hablando mañana, si hay o no hay reunión de ese comité de los que quedan de la Ejecutiva, y a ver qué pasa con los que quedan en la Ejecutiva. Mañana se lo intentamos contar, porque mientras en el PSOE se despedazan, en Cataluña aprovechan para convocar un referéndum independentista. El presidente de la Generalitat ha dicho que espera que se celebre en septiembre de 2017 y lo ha anunciado Carles Puigdemont en su discurso durante la cuestión de confianza, la que se somete en el Parlamento y que superará con el apoyo de la CUP.
Puigdemont se compromete a que en verano de 2017 Cataluña ya haya creado las estructuras de Estado necesarias para la secesión. Un guiño a los antisistema para que le aprueben los presupuestos y no tengan que adelantar las elecciones. A finals del mes de juny del 2017 tindrem preparades les estructures d'estat necessàries per poder actuar com un estat i poder-nos integrar a la Unió Europea y a la comunitat internacional. Pues así están las cosas en Cataluña, Y es preocupándonos curioso, ¿no?, por asuntos internos, y este sí que es un problema. El mismo día en el que Pedro Sánchez parece que va a ser casi imposible que pueda encabezar ningún proyecto político en este país, con el partido, con el que, bueno, como decían ellos, quieren explorar alternativas, ¿no?, de gobierno, que es con los nacionalistas catalanes, bueno, pues ocurre esto. Yo creo que Puigdemont hoy es un jarro de agua fría lo que ha pasado al Partido Socialista, porque yo creo que sí él tenía esperanzas de que Pedro Sánchez pudiera ser un posible presidente del gobierno en alianza con los independentistas y con Podemos, y sus ansias y sus aspiraciones para esa independencia fueran más fáciles. Ahora lo tiene más complicado. Más allá de que esto está fuera de la ley, si finalmente Rajoy consigue gobierno, sabemos que eso es absolutamente imposible. José Luis, sería muy importante, a raíz de esto de Puigdemont en las Cortes catalanas, que nadie del gobierno acudiera con la hucha al Prat a auxiliarles en este tipo de bromas. No, bromas ya no sé si son bromas. Yo lo que veo es que... bromas o disparates, pero bueno. Que este país es admirable y los ciudadanos de este país son mucho más admirables, porque estamos ante la tormenta perfecta. Estamos con un gobierno en funciones desde hace un año, 2 elecciones fallidas, el PSOE descomponiéndose, un tipo diciendo que se va a independizar de una parte de España, Europa que nos está atosigando con los ajustes y lo que tenemos que hacer. Y los ciudadanos de este país sigue soportando todo eso. Será admirable, insisto. También es verdad. No sé qué tendríamos que hacer si salir a la calle. En fin, de momento, paciencia. Gracias, Ya veremos cómo evoluciona todo esto. Gracias, Pablo. Gracias, José Luis. Buenas noches. Nos vemos. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Nosotros no nos vamos, que tenemos que hablar del diálogo social y lo vamos a hacer con el secretario general del OGT en Castilla y León dentro de unos instantes, a la vuelta de la publicidad. Más allá de la política que tanto tiempo nos ha ocupado en la primera parte de nuestro informativo, hoy tenía cita el diálogo social. Los agentes sociales se han reunido esta mañana con la Junta para repasar los principales acuerdos y tomar contacto con el nuevo consejero de Empleo. El viernes firmarán el acuerdo que permitirá al Servicio Regional de Relaciones Laborales, al SERLA, mediar en conflictos individuales. A partir del viernes serán agentes sociales y patronal quienes se encarguen de mediar en los 20.000 de los 40.000 conflictos anuales que hay en la comunidad a través del SERLA. Son ellos los que van a mediar y van a hacer un esfuerzo de generosidad tremendo por parte de todos ellos, porque lógicamente se van a fiar unos de otros en la medida en que son personas propuestas por ellos quienes van a mediar individualmente esos conflictos. Todos los costes que va a tener este nuevo servicio deberían de ser sufragados por la Administración Central en un convenio con la comunidad autónoma, en tanto en cuanto una buena parte de las cosas que ahora iban directamente a judicializarse no van a ir a juicio. Nuevo paso dentro de un robusto diálogo social que han vuelto a poner en valor. Nos está dando muchísimas satisfacciones y nos está dando muchísimas soluciones a problemas realmente importantes que tenía la comunidad y que si no fuera por el Consejo no se podrían llevar a cabo. También han hecho balance de los acuerdos que se han cumplido en lo que llevamos de 2016. Se han convocado ya el 89% de las líneas del plan de empleo. Balance y también deberes hasta el 31 de diciembre. En el diálogo con las consejerías quieren retomar cuestiones golpeadas por la crisis como las becas o las tasas universitarias. Lo que queremos, y así lo hemos dicho, es un presupuesto globalizado, que si alguna línea no se ha gastado todo ese dinero se pueda destinar a otra línea. Al Congreso le piden que lleguen a un acuerdo para permitir a las comunidades hacer su presupuesto. No dejamos esta cuestión porque esta noche nos acompaña en el tiempo de entrevista uno de los actores de ese diálogo social, Faustino Temprano, secretario general de UGT. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Usted y el consejero de Empleo se estrenaban precisamente esta mañana, ¿no?, en esa reunión del diálogo social. Efectivamente, lo que es el Consejo de Diálogo Social, que es el máximo organismo dentro del diálogo social, tanto el consejero de Empleo y Diálogo Social,
Carlos Carriedo, como yo, como secretario general elegido de la UGT de Castilla y León, pues nos hemos estrenado en las reuniones que mantiene el Consejo de Diálogo Social, pero no así en el diálogo social, porque tanto hemos participado en discusiones, negociaciones y acuerdos dentro de lo que es el diálogo social en otras esferas distintas. ¿Y qué tal este primer contacto con el nuevo interlocutor? En su día, el propio Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras, dijo que era muy buena noticia, ¿no?, la elección de Carlos Fernández Carriedo. Bueno, desde UGT nos hemos alegrado del nombramiento de Carlos Carriedo. En primer lugar, bueno, es una responsabilidad del presidente que lo nombra, pero es un hombre que en los puestos que ha estado en la Junta de Castilla y León, tanto cuando fue consejero como portavoz del Partido Popular en las Cortes, pues el trato con él ha sido un trato afable, ha habido diálogo, ha habido negociación y ha hecho suyos los problemas que le hemos planteado y desde luego han sido problemas que no han quedado en un cajón, sino que a intentarlo darle solución. Tenemos fluidez en el trato para acercarnos a él y desde luego tiene los mismos problemas que podemos tener nosotros de cara a tener interés en solucionar los problemas que tengan los trabajadores y los ciudadanos en general. De los temas abordados esta mañana en la reunión del diálogo social, ¿qué va a suponer ese acuerdo que van a firmar el próximo viernes para que el SERLA pueda mediar también en conflictos individuales? Bien, uno de los acuerdos de diálogo social es la reforma del SERLA. Ya estaba pactada y lo que se va a firmar el día 30 es el desarrollo. ¿Qué importancia tiene lo que se va a firmar? Pues se va a firmar de que los interlocutores sociales, es decir, los empresarios y los trabajadores a través de los sindicatos, resuelvan los problemas que puedan demandar los trabajadores, que antes iban por vía judicial y ahora a través del SERLA, quitando las demandas salariales que no puede entender el propio SERLA, se puedan solucionar a través de los mediadores que pone la patronal y que ponen los sindicatos. Aquí en Valladolid va a haber 18 mediadores en conflictos individuales puestos por la patronal y 18 mediadores por los sindicatos. Vuelvo a repetir, en conflictos individuales, ya que los conflictos colectivos ya se llevaban desde hace tiempo. Quiero recordar de que el SERLA este año va a cumplir 20 años de servicio en Castilla y León, que es uno de los SERLAs de España donde más se le reconoce su labor, de que ha solucionado la mayoría de los conflictos colectivos que se le han planteado y dada esa importancia que ha tenido el SERLA en conflictos colectivos, avanzamos un paso más, que es los conflictos individuales. Pero vuelvo a repetir, no conflictos individuales que no conlleven demandas salariales. Se empezará por Valladolid y a partir del día 1 de enero del 2017 se extenderán a todas las provincias de Castilla y León y también a la zona, a la comarca del Bierzo en Ponferrada, partiendo de la base que hasta el 31 de diciembre va a ser compatible en Valladolid lo que es el servicio de mediación de la Junta de Castilla y León con los propios mediadores del SERLA, pero a partir del día 1 de enero solamente serán los mediadores del SERLA, es decir, los interlocutores que están en la empresa, el empresario y el trabajador. Más allá del acuerdo que van a firmar pasado mañana en torno al servicio de relaciones laborales al SERLA, evidentemente el diálogo social de Castilla y León se pone en muchos casos como ejemplo, ¿no?, de diálogo social, de buena relación entre la administración y los agentes sociales, pero ¿hasta qué punto están preocupados por la situación política que vive nuestro país, en el sentido en que, claro, el hecho de que no haya un gobierno que pueda poner en marcha los nuevos presupuestos, pues evidentemente influye en partidas económicas que tiene que destinar, por ejemplo, la Junta al empleo, sin ir más lejos? Sí, bueno, desde los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, también desde la patronal, estamos preocupados, como no puede ser de otra manera, por la situación política del país. Desde Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores lo que pedimos es que se forme un gobierno, de que no podemos someter al país a unas terceras elecciones y que se empiecen a dar solución a los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos en general. Y es preocupante que de cara al ejercicio 2017 no se pueda hablar de presupuestos porque no se sabe lo que va a pasar. Nosotros pedimos a los grupos políticos del Parlamento a nivel estatal que se pongan de acuerdo para que se puedan prorrogar los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan saber qué van a recibir
de los fondos del Estado para hacer sus propios presupuestos y poder negociar, porque hay que tener claro una cuestión. En Castilla y León, dentro del diálogo social, dentro de las líneas que se firmen, todas tienen que tener su partida presupuestaria. Si no tienen partida presupuestaria, no valen absolutamente para nada. Por lo tanto, nos es interesante y cuanto antes conocer qué dinero se va a recibir de la Administración. Eso no quita que de una forma inmediata, y así va a ser, empecemos a negociar con la Administración cuáles van a ser las líneas del diálogo social para el ejercicio 2017 y cuál es el presupuesto, partiendo de la base que la demanda de los agentes sindicales será que se mantenga como mínimo globalmente la partida que ha habido en el año 2016, que para el empleo ha sido de 140 millones de euros. Bueno, y le tengo que preguntar por lo que es, sin lugar a dudas, las noticias del día, esa guerra abierta que se vive en el Partido Socialista. Ustedes, que desde la UGT son primos hermanos del PSOE, esto va a acabar muy mal. ¿Qué espera que pase en el Partido Socialista? Bueno, hay que decir que UGT es un sindicato de ideología socialista, pero que están afiliados trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras, ciudadanos que pueden ser de otros partidos políticos. Bien, es verdad de que tenemos una ideología, y así nos lo dicen nuestros principios, de una ideología socialista. Yo creo de que vemos el tema con preocupación. Preocupación porque el Partido Socialista es un partido histórico, es un partido de gobierno, es un partido de alternativa de gobierno cuando no está en gobierno, y lo que vemos con esa preocupación de lo que está pasando es de que lo que pedimos es que se pongan de acuerdo de que el Partido Socialista tiene que seguir existiendo, tiene que ser alternativa de gobierno y tiene que defender los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto, nos preocupa la división que en estos momentos se está habiendo, porque de cara al futuro los ciudadanos, a la hora de votar, lo que no perdonan es la división que puede haber en el seno de un partido. Si los que configuran un partido no se ponen de acuerdo, no le pueden pedir la confianza a los ciudadanos. Y cuando se aclare la situación en el Partido Socialista, ¿ustedes desde la UGT serían partidarios, por ejemplo, de que el PSOE se abstuviera para poder poner en marcha un gobierno y que se puedan poner en marcha, por ejemplo, unos presupuestos, tal y como hablábamos antes, o no contemplan esa alternativa? Desde UGT lo que pedimos es que se pongan de acuerdo los partidos políticos que en estos momentos configuran el arco parlamentario y que haya un gobierno. Decimos claramente que no queremos unas terceras elecciones. Ahora bien, también decimos que queremos un gobierno para que aplique políticas distintas a las que ha aplicado el Partido Popular durante los 4 últimos años, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a recortes de los trabajadores y trabajadoras, en cuanto que queremos de que, según se dice, y parece ser que es verdad, que en datos macroeconómicos se está recuperando la economía, pues lo que queremos es que esa recuperación llegue a los propios trabajadores, llegue a la propia sociedad, y que la política de recortes que se ha utilizado en los últimos 4 años se deje de utilizar, se mire en las necesidades que tiene los ciudadanos de este país y que se empiece a recuperar lo perdido en los últimos años. El próximo viernes, mientras los sindicatos estén firmando con la Junta, mientras los agentes sociales estén firmando con la Junta ese acuerdo sobre el SERLA, también será noticia la UCI, porque ese día está previsto el cierre de la fábrica en Valladolid. Ustedes ya han dicho también desde Comisiones Obreras que confían en que la Lactalis sea sincera sobre la venta de la UCI, porque si no, ya han dicho, habrá conflicto. ¿Qué esperan? Bien, dentro de la UCI ahí se firmó un plan social entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Dentro del plan social, uno de los puntos era la venta del propio centro de trabajo de Valladolid a otra empresa, de que no fuera competidora. Y luego se firmó un pacto social. Desde los sindicatos planteamos 2 cuestiones. Primero, defendemos el pacto social que se firmó con la empresa. Por lo tanto, el pacto social, haya compradores o no haya compradores, se tiene que llevar a cabo. Es decir, a cabo en el sentido de las prejubilaciones que se tengan que dar, los traslados de compañeros a otros centros de trabajo que hayan pedido, o las indemnizaciones por cese del puesto de trabajo que haya decidido el trabajador. Pero eso no quita para que Lactalis cumpla
con la venta del centro de trabajo. Si no es así, mañana concretamente está prevista una reunión a través de la Fundación Anclaje, donde ya definitivamente, y esto es como una goma, no se puede estirar más. Mañana ya la empresa claramente tiene que decir si rompe o no rompe. Si decide no vender habiendo compradores, pues plantearemos el tema o lo analizaremos con los trabajadores, ir por vía judicial, pero preservando el plan social. Es decir, hacer una demanda judicial no significa bajo ningún concepto no acogernos al plan social. Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya ven, ha sido una jornada intensa, apasionante, tanto desde el punto de vista político como también desde el punto de vista del diálogo social. Nosotros nos tenemos que marchar, ya saben que desde las 7:30 de la mañana Jorge Francés les contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Nosotros nos vemos al filo de la medianoche. Gracias, amigos. Que descansen.